Hola, esta es la sesión 11 del taller de restauración. Comenzamos este año 2023 rematando el reloj que lo habíamos dejado, si recordáis, encerado. Y hoy en esta sesión lo que vamos a hacer va a ser emplastecer los agujeros de polilla. Ya os había comentado que yo muchas veces soy partidaria de dejar estos agujeros a la vista, pero bueno, en este caso concreto quiero explicaros un poco cómo se haría el proceso y voy a taparlos. Y bueno, vamos a limpiar también las zonas metálicas con el desoxidante de titán del que ya habíamos hablado. Vamos a empezar por lo que es el emplastecimiento. Tenemos la opción de emplastecer bien con pastas de madera, como las que habíamos utilizado en sesiones anteriores. Las hay en distintos tonos de madera. Lo difícil es dar con el tono exacto que nos venga bien. Nosotros vamos a intentar emplastecer al tono más próximo al que tiene para no tener que hacer intervenciones con pintura o con óleo. Entonces, bueno, tenemos esa opción. Nos vamos al emplaste en pastas. Existen al agua, existen al disolvente. Se podrían teñir los que son al agua con pinturas al agua, o con anilinas al agua, o con tintes al agua. Los que son al disolvente, pues con óleos o con anilinas al alcohol. Podríamos ir intentando teñirlas hasta conseguir la tonalidad. Otra opción es emplastecer en un tono neutro, un blanco, un tono claro, y luego aportar color, bueno, como os comento, con pinturas bien acrílicas, bien con óleo, que son las que nos van a permitir igualar lo más posible el tono. Pero bueno, eso ya supone una intervención que ya es meterle en este caso en concreto, que yo quiero la pieza lo más natural posible, bueno, meterle ahí pintura era lo que estaba intentando evitar en la medida de lo posible. No os digo que no haya que hacerlo en algún punto, pero vamos a evitarlo. Y luego la otra opción es utilizar las ceras de emplastecer, que son, bueno, pues una especie de, vamos a decir, una especie de plastilinas muy duras, que vienen en distintos tonos de madera y que podemos combinar entre sí para dar con los tonos. Solo recomiendo la utilización de estas ceras, que es lo que voy a utilizar yo en el reloj, cuando se trata de agujeros, bueno, controlados, que no estén muy en esquina, que no haya que reconstruir piezas grandes, porque bueno, endurece bastante, o sea, se calienta bien con las manos para poder manejarla, pero una vez que enfríe, endurece bastante, pero no deja de ser una cera. Si le aportamos calor va a tender a ablandarse. Entonces no es interesante muchas veces en reconstrucciones grandes, máximo en el caso en el que estamos, que vamos a dar un acabado de cera. Si encima fuera a llevar un acabado de barniz, pues el barniz va a endurecerlo. De todas maneras, también hay que contar con que el barniz no adheriría muy bien sobre trozos grandes de cera. Bueno, como os digo, vamos a optar por este método, así que nos vamos a poner a hacer la mezcla de las ceras hasta que demos con la tonalidad que nos interesa. Como sabéis de las sesiones anteriores, el armazón del reloj no tiene el mismo tono en todas partes, es más claro en esta parte frontal, en la puerta, y un poco más oscuro en los laterales, sobre todo en aquel de allí que tiene como si fuera una chapa de raíz de nogal. Entonces, bueno, vamos a ir adaptando la pasta que hagamos a cada zona. Vamos a empezar por estos agujeros de la puerta. Aquí tenemos uno y en este lateral tenemos unos cuantos. Así que lo que voy a hacer es un primer tono a esta gama. Bueno, yo he cogido estos tres tonos, existen más, pero yo creo que con estos tres tonos me va a salir más o menos las gamas que necesito. El color más próximo es este, que como veis da en un tono entre avellana o un cerezo claro, es un poco anaranjado. Entonces, bueno, lo voy a aclarar con un poquito de este tono claro, y seguramente le echaré también un poquito del tono nogal para que mate un poco el rojizo que nos da el tono este avellana. Pero digamos que el color base va a ser este. Cojo una pequeña porción y la voy a calentar con los dedos. Bueno, si tenéis las manos frías es conveniente que las frotéis un poquito antes para darles calor, para poder ablandar la pasta. Yo tengo las manos normalmente
con bastante calor, entonces bueno, a mí se me ablanda bastante bien, pero sí que os suele costar un poquito, pues eso. Se le podría poner también un poco de calor o acercarlas a un radiador, a una fuente de calor no directo, para ayudaros un poquito. No queremos que se hagan líquidas, solamente que se ablanden. Bueno, una vez que lo he ablandado voy a hacer lo mismo con un trocito del claro. Hay unos colores que dependiendo del pigmento cuesta más ablandar que otros. Como veis, el naranja lo ablandé muy fácil, este parece que cuesta siempre un poquito más. Los pigmentos blanquecinos tienden a ser siempre muy duros, pero es importante para poder mezclar después bien, ablandar los colores. Y voy a ablandar un poquito del nogal. También es bastante más duro que la avellana. Cuesta un poquito más de trabajo, pero ya está ablandando. Bueno, una vez que los tenemos ablandados, ya empezamos a mezclarlos entre sí. Es muy importante conseguir un color uniforme, o sea que este amasado es muy importante. Ya os digo que yo pienso que el color base va a ser esto. Podemos hacer pequeñas pruebas. Voy a coger un trocito y lo voy a poner encima para que veáis que la gama en cuanto a intensidad de color no está mal, pero lo que es mucho más naranja. Entonces, bueno, con mucho cuidado, con un cúter retiro para no rayar la madera. Con un trapo froto bien. Voy a coger el avellana, le voy a mezclar la mitad del claro, que yo creo que voy a tener que meterle más, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Mezclamos bien hasta que los dos colores se funden totalmente. Se os van a ir poniendo las manos como pegajosas, eso es normal. Luego tendréis que quitar el exceso con un poco de alcohol o con un poco de disolvente o con agua y jabón, para que podáis manejaros bien. Bueno, me parece que ha quedado un poquito claro. Pensaba que iba a tener que incorporarle más, pero creo que está un poquito claro. Voy a echarle una gotita del marrón, pero sí, aquí mirad el marrón, le voy a meter poca cantidad. Prefiero ir poco a poco. Bueno, voy a limpiar bien las manos para que no se me pegue todo. Y compruebo el color, aunque creo que lo voy a tener que anaranjar una gotita más. Le voy a incorporar otro poquito de el avellana. Y otra gotita del marrón. Ya han endurecido, ya noto que está mucho más duro que recién trabajado. Le cuesta trabajo, tiene que estar caliente el día. Bueno, mezclamos bien. Yo creo que la gama ahora ya puede ser bastante parecida, pero todavía no están bien fundidos los tres colores, así que lo trabajo un poquito más hasta que quede uniforme. Esta es la tonalidad que me ha quedado. Yo creo que es un tono bastante próximo. Vamos a probarlo. Tengo preparado el cúter, cojo una pequeña cantidad. Ha endurecido un poquito ahora, entonces vuelvo otra vez a ablandarla un poquito. Y me vengo al agujero con el dedo, con una espátula,
con un palillo, con lo que queráis, vais a introduciéndolo en el agujero con mucho cuidadito de no rayar la madera. Vais recogiendo lo que sobre y con el dedo vais alisando y viendo la tonalidad. Bueno, está bastante bien. Yo creo que todavía le falta una gotita de naranja para este frontal, pero ahora mismo voy a utilizar este color base y luego si tengo que retocar, retoco puntualmente utilizando este como base y oscureciéndolo, aclarándolo, anaranjándolo para el resto de agujeros. Por ejemplo, aquí hay dos más pequeñitos que aquí estoy segura que voy a tener que echarle un poquito de blanco. Nos vamos a ir a este lateral, que son los que tienen los tonos más parecidos a esta pasta. Bueno, vamos cogiendo, lo que os digo, pequeñas cantidades. Yo me arreglo bien con el dedo, pero ya os digo que podéis hacerlo con cúter, espátula. Bueno, veis que el color es bastante aproximado. Cuanto más pequeños son los agujeros, menos cantidad necesita de cera. Es importante frotarla bien, que penetre en todo lo que es el grosor del agujero. Ya veis que yo lo estoy haciendo con el cúter, pero con el cúter tenéis que tener mucho cuidado de no rayar. Es verdad que la espátula corréis menos riesgos, aunque yo me arreglo mejor con el cúter. Siempre veis que paso después el dedo con el calor para que quede lisito. Todos estos restos que quitamos los aprovechamos. Por eso no hace falta hacer mucha cantidad de cera, porque realmente la cantidad de material que va a quedar dentro del agujero es bastante pequeña. ¿Veis cómo se notan en algunos sitios, dependiendo de la zona de la madera, se notan un poquito más que en otros? Eso es normal. Hay que ir buscando el tono de la madera. Estos que están en la zona de lo que sería el cuerpo ya del Renault, no la tapa, son un poquito más oscuros, así que voy a buscar primero todos los agujeros que estén en zonas más claras, porque luego tengo que modificar el tono un poquito. Aquí, como el agujero es un poquito mayor, me encaja ahí la cuchilla. Voy con cuidado, poniéndola bien recta, aliso todo lo que puedo y vuelvo a emplastecer si noto hueco, que si tiene un poquito. Bueno, aquí voy a usar la espátula. Tengo miedo a rayar en exceso. Vale. Bueno, y voy a rellenar aquí, aunque este trocito está en una zona parece un poco más oscura. Voy a rellenar aquí, tiene una marca que no es de carcoma, pero la voy a rellenar también. ¿Veis? Aquí me pasa lo mismo, me entra la cuchilla en el agujero, así que a ver si me ha quedado recto. Necesito volver a echarlo, tiene poca. Voy a alargarlo aquí a este agujero de aquí. Yo lo quito ahora inmediatamente, que está todavía blando, pero si prefirierais esperar a que endurezca, ahí sí que tenéis que quitarlo con cuchilla, no os sirve con nada muy romo, porque ya queda muy dura.
Bueno, vamos a buscar más agujeros a la gama. Bueno, he rellenado todos los que tenía la parte de arriba de la puerta y ahora con esta gama también me sirve para estos que tiene aquí en este adorno. Son muy pequeñitos, así que necesito muy poca cantidad. Esta zona luego hay que encolarla, que está desencolada. Bueno, voy a aclarar un trocito del emplaste para hacer estas de esta zona, que son las que tengo más claras. Y el resto ya nos van todos a un poquito más oscuro. Son 3 agujeros, así que con muy poca cantidad lo hago. Cojo un poco del que he hecho original y le voy a incorporar una gotita del claro. Ya empiezo a tener las manos muy llenas de cera, así que antes de hacer la siguiente mezcla voy a lavarlas bien, porque ya se me empieza a pegar absolutamente todo. Bueno, vamos a probar el tono. Está bastante bien, sí. Se mimetiza bien con la madera, así que nos vale perfectamente. Nos vamos a este de aquí. Con mucho cuidado porque estas zonas son curvas. No vayamos a deshacerla con el filo del cúter. En estas zonas, si accedemos con los dedos, pues siempre mejor darle forma con los dedos, pero si hay que quitar algo, bueno, pues intentamos no deshacer la forma redondeada, la media caña que tiene. Como veis, aquí el tono es bastante más claro. Voy a amasar otra vez un poquito del oscuro para ablandarlo y incorporárselo para hacer un tono más parecido a esta gama de aquí. Y en el otro lateral yo creo que todavía es una gotita más oscuro. Vamos con cuidadito. Toco para ver si noto hundimiento. Aquí sí, así que quiere decir que necesita otra gotita. Compruebo que están bien y me voy al otro lateral. Bueno, y en este lateral casi no tiene agujeros, afortunadamente, solamente tiene uno un poquito grueso aquí arriba, que es bastante negruzco, con lo cual voy a intentarlo con el más oscuro que tengo aquí, pero igual todavía le tengo que echar una gotita más del oscuro. Vamos a verlo. Hombre, como está en una zona de bastante veta, se va a disimular bastante.
Y aquí tengo una marca que no es de carcoma, pero la voy a emplastecer. Y esta está más clara, así que voy a mezclar un poco de claro con un poco de oscuro. Hay otra también aquí pequeñita. Bueno, he terminado de emplastecer todo lo que pretendía hacer, así que voy a dejarlo que enfríe bien esa cera que he recalentado con las manos para que endurezca antes de seguir tratando lo que es la madera. Y mientras tanto voy a dedicarme a limpiar las zonas metálicas. Voy a empezar por el péndulo, que no tenía nada de carcoma la madera, y entonces no he tenido que hacer ninguna actuación y puedo moverme libremente sobre él sin miedo a que le pase nada, y eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Bueno, para limpiar los metales vamos a utilizar el desoxidante de titanio, os lo presenté en alguna otra ocasión. En este caso concreto, esta pieza no es que esté muy sucia, pero yo creo que tiene un barniz encima, un barniz de metales, porque tiene así como alguna marca, así que voy a ver si se la puedo quitar. Para ello voy a utilizar la nada cero muy fina para que no me raye la madera, y con mucho cuidadito de tocar lo menos posible la madera para que no nos oscurezca, voy a ir puliendo, porque aquí salen dos tonalidades doradas distintas. Yo creo que es que una tiene restos de barniz. A ver si soy capaz de quitársela toda ella. Sí. Sí. Efectivamente. Voy a ver si puedo pulirla bien y quitarle todos esos restos para dejarlo lo más parecido al original. Es muy importante que la lana de acero en este caso sea muy fina, esta es de los 5 ceros, porque no quiero rayar el metal. Pero sí, efectivamente, no sé si lo podéis apreciar, esta zona de aquí está como más verdosa, más tirando a bronce, y yo creo que eso se lo ha dado una pátina que le han echado, o bien algún barniz de metales que ha subido un poco el tono. Si nos queda igualada, perfecto, y si no, tendríamos que aplicarle algún tratamiento para disimularlo. Podríamos envejecer el oro, pero bueno, mi idea es dejarlo lo más parecido al estado original, así que si soy capaz de quitarle estos restos, me interesaría dejarlo lo más parecido posible al original, aun cuando no quede perfecto. Parece que el encanto que tienen este tipo de piezas, ya os lo comentaba, es que se les note que haya pasado el tiempo por ellas, y el tiempo siempre deja marcas. Bueno, retiro esto y con un trapo limpio lo voy a humedecer con agua. Voy a doblar este papel para que no se empape. Voy a pasar primero la madera por si ha tocado el producto en algún sitio, y después todo el metal que he tratado, y el metal listo, la madera preparada para volver a echarle la cera. Bueno, voy a limpiar ahora esta chapita que llevaba en el interior con la lana de acero, con un poco del desoxidante, con mucho cuidado, comprobando que no se lleva la impresión que tiene. La lógica es que no se la lleve, pero como veis el desoxidante es un limpiador realmente. Es que es un limpiador potente, entonces bueno, hay que tener cuidado de que no nos altere las superficies, pero en este caso no ataca para nada el acabado, así que, y lo mismo que antes, voy a aclarar con agua.
mientras se endurece la cera, he mirado a ver si podía quitar este embellecedor del reloj, que tiene el mismo tono que tenía el péndulo, porque imagino que tenga el mismo tipo de acabado, y efectivamente viene con 3 tornillitos aquí sujeto, y lo he podido desmontar, a ver si lo puedo sacar, y así poder limpiarlo, porque aquí encima no me atrevo, ya que esta pieza que lleva los números es una pieza de cartón, que si la mancho, o sea, que no tiene solución, y para ello, bueno, voy a guardar los tornillos que no os vaya a perder, y para ello voy a utilizar el mismo método que antes. Bueno, una vez que había endurecido la cera, me he puesto ya a lo que es el encerado. Estoy encerando con la cera Luis XIII líquida, la misma que había utilizado en la primera pasada. Como os expliqué en su momento, lo mismo me da en qué dirección los tienda, siempre que la última pasada la demos en el sentido de la veta. Y lo importante es trabajar bien la madera, saber que hemos llegado bien a todas partes con la cera, extenderla bien, 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 y sobre todo que no quede acumulada, porque esas acumulaciones luego son difíciles de quitar, sobre todo si la cera es en pasta. La cera líquida es un poco más manejable. La cera en pasta, si crea acumulaciones, luego es complicado y dificultoso quitarla. Bueno, aplico bien por todas partes, como hicimos en la primera vuelta. He aprovechado, mientras estaba endureciendo el emplastecido, a encolar esta pieza que estaba suelta y una pieza que tenía perdida, que me apareció que era donde van enganchados los ajustadores a la pared. Bueno, pues una que tenía perdida ha aparecido. Bueno, y ya le voy dando la mano. Veis que ha cogido un poco más de color, ya le había estado pasando yo un poquito de cera y ha ido cogiendo un poquito de color. Ahora lo que estoy es estirándola. Y lo que sí ocurre, no os asustéis, es que cuando aplicáis la cera, dependiendo de las maderas, normalmente suben los tonos de las maderas y el emplastecido se nota más, lógicamente, está más claro que el tono que está adoptando la madera al encerar. De todas maneras, una vez que seque bien la cera, una vez que la brillemos, va a dejar el tono que tenía más o menos como cuando empezamos a emplastecer, con lo cual por eso no me asusto, porque ahora mismo esté notando más lo que son los parches de los emplastecidos. Una vez que seque totalmente y la brille, si veo que se notan, pues le aplicaría tono, pero lo normal es que no se note, o sea, adopte el tono que tenía antes de empezar a encerar. Y antes de empezar a encerar he considerado que era suficientemente igual como para no tener que retocar el color. Si lo hubiera tenido que retocar, lo habría hecho con pinturas al óleo, buscando la gama que necesito, mezclada con aguarrás puro, haciendo una especie de tinte, un poco cubriente, no muy ligero, para que cogiera color, pero sí que utilizaría pintura al óleo, porque encima de la cera es lo que nos va a coger mejor. Si nos vamos a hacerlo con una pintura acrílica, que tendríamos que trabajarla igual, en vez de mezclada con aguarrás, tendríamos que trabajar con la pintura un poquito aguada, porque no se trata de hacer un parche, sino de teñir suavemente la zona del emplastecido para integrarlo en la veta de la madera. Como os comento, si lo hiciéramos con pinturas al agua, el problema de la pintura al agua es que no agarra encima de cera. Habría que sacarle muy bien la cera y aplicarla. Y una vez que se aplique, volver a encerar, porque el acabado es mucho más mate que el de la cera. Sin embargo, el óleo tiene un acabado mucho más parecido a la cera. Así que por eso os digo que utilizaría, si puede ser, un acabado de óleo. De todas maneras, creo que en este caso no lo voy a necesitar.
Bueno, lo dejo secar como la vez anterior, mínimo media hora, y pasadas a media hora, si considero que ya ha secado suficientemente la cera, la brillaría y ya decidiría si tengo que retocar o no en esas zonas donde está el emplastecido. Voy a echarle también la cera a la madera del péndulo. Lo que os comento, lo voy a dejar secar, eso, mínimo media hora. En media hora valoro si es suficiente o lo dejo un poquito más. También os comento, yo en este caso mi idea es dejarlo con 2 manos de cera. Quiero el acabado lo más natural posible de la madera. Y si echo muchas manos de cera, va ganando lustre, va cogiéndome brillo, que a mí no me interesa en esta pieza en concreto, pero si vosotros decidierais que necesitáis darle un acabado pues mucho más elaborado a vuestra pieza, se trata de ir dando manos. Y la única precaución es que tenéis que sacar muy bien el brillo entre una mano y otra. A más manos de cera, más lustre va creando, siempre que esté bien brillada. En mi caso voy a darle 2 manos. En principio mi idea es dejarla con 2 manos. Lo que sí tengo que atender es a las necesidades que tenga el mueble en un futuro. Quiere decir, pues posiblemente en 6 meses tenga que volver a encerar. Ya voy a ir viendo si el mueble va resecándose, y se va resecando, pues voy a ir aplicándole cera. Normalmente en los muebles de madera yo recomiendo darles cera una vez al año, pero este mueble en concreto, que solamente lo voy a dejar con 2 manos, posiblemente con 2 manos, habiendo sacado lo que es el pelo de la madera, o sea, habiendo quitado todo lo que tenía, habiendo dejado la veta totalmente libre, bueno, posiblemente me lo vaya chupando a lo largo de estos meses, y en 6 meses sí que a lo mejor me pide que le haga un refuerzo de cera. Bueno, pues eso haré en su momento. Ha pasado algo más de media hora y ya está seca como para que le saque el brillo. Lleva aproximadamente unos 50 minutos. Bueno, y sencillamente con un trapo de algodón, sin presionar mucho al principio, sencillamente vamos quitando como la capa más externa. En un primer momento quitamos lo más grueso, la pieza metálica. Y una vez que quitemos lo más grueso, que es lo que parece que engancha un poquito, vamos a notar cómo enseguida se va volviendo muy manejable, mucho más fácil de sacar. Por eso digo, no empezar con mucho ímpetu, porque cansamos, y realmente lo que nos interesa es frotar una vez que hemos quitado esa primera barrera. Y lo mismo que a la hora de aplicar la cera, puedo brillarla en cualquier sentido, incluso en círculos, se brilla muy bien, pero yo recomiendo la última pasada darla en el sentido de la veta. Como os comento siempre, la cera es algo que, hombre, hay que intentar sacarla hasta que ya no enganche, pero si nosotros mañana volvemos a darle con un paño, vamos a notar cómo va saliendo así durante una temporada. Digamos que se va retroalimentando hasta que la absorbe ya totalmente la madera. Bueno, pues así vamos a ir sacándole a toda la superficie. Me he entretenido mientras tanto limpiando el cristal, que me ha llevado un ratillo, así que ahora voy a ir con bastante cuidado de no mancharlo gran cosa, porque a pesar de haber tenido cuidado, sí me ha dado trabajo el limpiarlo. Os digo, ahora voy a quitar una primera pasada así bien, pero mañana, antes de colocarlo en su sitio, le daré otra vuelta. Estoy utilizando un trapo de sábana de algodón
que no suelta pelusilla. Cada uno, bueno, elige con qué. A mí este material me funciona muy bien. Hay gente que lo saca con lana y le va bien también. Eso es a vuestro gusto. Siempre que no suelte pelusilla, os serviría cualquier tejido natural. Y yo tengo aquí preparado el cepillo que tengo para brillar ceras incoloras, porque en estas zonas que tienen las columnetas me quiero meter bien, que ahí es donde, bueno, si se hubiera quedado acumulada sería más fácil que fueran esas zonas y en estas tallas. Entonces, bueno, ahí le doy bien con el cepillo. Si no tenéis un cepillo para ese uso, os serviría una brocha bien limpia, cogiéndola bien por la zona del metal. Os serviría para brillar esas zonas. Bueno, pues este es el resultado final. Es verdad que mi idea era conseguir que la madera quedara aún más clara, pero estoy contenta con el resultado. He recuperado totalmente la madera, tiene un aspecto mucho más natural y le he devuelto el tono original, lo que debió ser en su momento el reloj. Así que bueno, esto era lo que pretendía con esta restauración. Cualquier duda que tengáis con respecto a las técnicas que hemos utilizado en esta restauración, así como las que podéis tener sobre los proyectos sobre los que estéis trabajando, ya sabéis que me las podéis ir dejando en el foro y diariamente voy a intentar ir dándoos contestación, y si no, el miércoles en clase ya hablamos de cualquier cosa que necesitéis. Nos vemos en clase, un saludo.